estemos ustedes ahí en Ecuador, aunque hasta antier estuve bien cerca de ustedes, estaba predicando un congreso en Colombia, entonces estamos ahí vecinos y bueno, pero la maravilla de la tecnología que el Señor nos regala de poder estar juntos en la distancia, unidos en el amor de Dios, unidos en el Santo Espíritu. Y bueno, me da mucha alegría que han organizado este congreso virtual para evangelizadores, que esta semana, bueno, estuvo ustedes, Pacho, Katia, ayer el padre Dalton, que precisamente hoy estuve almorzando con el padre Dalton porque estuvimos en la mañana haciendo otro evento de evangelización en una de las comunidades aquí de New Jersey. Y bueno, una alegría poder estar también con todos estos mis hermanos sirviendo a cada uno de ustedes. Y me han pedido compartir esta noche, me han pedido compartir acerca del proceso de evangelización para ser anunciadores del reino, el proceso de evangelización para ser anunciadores del reino. Y no sé quién maneja el Zoom, no sé si es la oportunidad, porque como es una formación, yo había preparado una presentación en PowerPoint, pero no me deja compartir, no sé quién es el que maneja el Zoom, si hay la posibilidad de que me dejaran poder compartir mi pantalla para poder presentar este PowerPoint que he preparado. Mientras logran hacer, sí, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mientras tengo el acceso, quiero empezar con un pasaje en la palabra de Dios. Todos sabemos que cuando Jesús resucita y antes de ascender al Padre, al cielo, Jesús hace lo que llamamos el mandato misionero. O sea, Jesús da un mandato misionero no solo a sus apóstoles, pero a sus discípulos, a todos sus seguidores. Y creemos que ese mandato misionero es hoy para nosotros, casi 2000 años después. Y cada uno de los evangelistas habla del mandato misionero de Jesús. Antes de subir al Padre, les da este legado de ir a evangelizar por todo el mundo. Y lógicamente cada uno de los evangelistas lo cuenta a su manera. Pero a mí me gusta mucho el envío misionero de Marcos, el envío misionero de Marcos. Por eso quiero invitarlos, si tienen la palabra de Dios, que vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, en el capítulo 16. Y aprovechando que estamos en una formación, bueno, vuelvo a decir, ¿cierto? Por eso dice el PowerPoint, no es tanto una predicación, sino realmente un momento de formación para ustedes, evangelizadores, que podamos prepararnos para ser más fieles en nuestro llamado a la evangelización. Y quisiera, no sé si ustedes se han dado cuenta, no vamos a hacer un estudio, una exégesis de Marcos 16 hoy, pero quiero mencionarles un par de cosas que no sé si ustedes lo sabían. Marcos parece que tiene dos finales. Marcos parece que tiene dos finales. Todo el capítulo 16 habla de la resurrección de Jesús y el mandato misionero, pero parece que tuviera dos finales Marcos, porque si leemos en el versículo 8, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, a María la de Santiago y a Salomé, se les aparece, ellas lo reconocen, pero mira cómo termina el versículo 8, dice, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Mira, esta es la primer final. Los estudiosos de la palabra de Dios dicen que parece que hubiera terminado el Evangelio de Marcos. Y es un final bien extraño. Es un final en que María, las otras mujeres que estaban ahí, dice que se llenaron de miedo y no le dijeron nada a nadie. No le dijeron nada a nadie. Sabemos que esa no es la versión que hemos oído. Hemos oído que es María Magdalena la primera que anuncia y va a los apóstoles y les cuenta que Jesús está resucitado. Pero déjenme, yo quiero primero que nos examinemos cada uno de nosotros. Nosotros que somos evangelizadores, hey, ¿será que muchas veces en la vida todavía nos pasa como estos primeros evangelizadores que al principio tuvieron miedo? Yo no sé si hay miedo en tu vida, si hay miedo a que te critiquen porque hablas de Jesús, si tienes miedo que te vean diferente en tu familia porque eres parte de la renovación carismática, si tienes miedo que en tu trabajo te juzgan porque vives de una manera diferente. Y si todavía hay esos miedos y esos temores hoy en nuestra vida, tenemos que clamar al Espíritu Santo que nos dé el valor, que nos dé la valentía, que nos dé la parresía. Porque tristemente en la renovación carismática en muchos lugares nos hemos dormido para evangelizar. En muchos lugares nos hemos acomodado al mundo para evangelizar.
En muchos lugares nos da miedo desacomodar a los otros. Ey, déjame te digo algo, el evangelio desacomoda, el evangelio reta, el evangelio trae grandes bendiciones, pero es un reto a cambiar nuestra vida. Entonces, si algunos de nosotros en el día de hoy todavía tenemos miedo de hablar de la resurrección de Jesús, todavía tenemos miedo de evangelizar, que pidamos al Espíritu Santo que nos llene de valor, como decía el Papa Francisco, que nos llene de parresía, o sea, de una audacia, de una osadía, que no importen que nos critiquen, que no importan los que nos digan, no importa lo que sea, nosotros estamos enamorados de Jesús y queremos hablar de Él. Mira, ¿qué le pasó a los discípulos que estaban en el cenáculo, en el aposento alto, el día de Pentecostés? Mira, ellos están encerrados por dos razones. Y recuerdan que en el aposento alto no estaban solo los apóstoles, porque a veces la pintura que tenemos del aposento alto de Pentecostés es una pintura muy injusta, porque generalmente en la pintura aparecen los apóstoles, aparece María, aparece el Espíritu Santo como en lenguas de fuego, pero si leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, dice que el aposento alto era un lugar para que habían unas 120 personas. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén al aposento alto, va a ver que es un salón grande. Y Hechos 1, Lucas en Hechos 1 nos dice habían 120 personas. O sea que en el aposento alto no solo estaban Pedro y los demás apóstoles, no solo estaban todas las Marías, que estoy seguro que estaban ahí. Si estuvieron al pie de la cruz todas estas mujeres en los momentos más difíciles, estaban también en el aposento alto. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que estaban familias, habían niños, habían jóvenes, pero ellos están encerrados por dos razones. Primero porque tenían miedo a que los mataran igual que Jesús. Y segundo, porque creyeron en la promesa de Jesús. Jesús les dice: "Ey, no se aparten de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo". Entonces ellos están encerrados porque tienen miedo de que los maten al igual que Jesús, pero también esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos, mira, Pedro, que negó a Jesús 3 veces, todos los demás hombres, porque las mujeres fueron las más valientes que estuvieron al pie de la cruz, todos los demás hombres salieron corriendo, huyeron, abandonaron a Jesús, sus mejores amigos. El único que se quedó ahí fue Juan, pero todos huyeron porque tenían miedo. Pero mira, el día de Pentecostés, la primera acción del Espíritu Santo, cuando estos hombres y mujeres son llenos del Espíritu Santo, no hay más miedo, no hay más temor. Pedro, que siempre es el arrebatado, a mí siempre me gusta decir, Pedro era aquel de que la mamá le decía: "Ay, mijo, pensa antes de hablar", porque Pedro era arrebatado. Pedro respondía a todo lo que preguntaba Jesús, unas veces bien, unas veces mal. Por eso Jesús les decía unas veces: "Hey, bendito Pedro, eso no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo". Y a los pocos días le dice: "Apártate de mí, Satanás", porque Pedro respondía sin pensar. Pero Pedro, que dijo que nunca iba a negar a Jesús, que iba a morir con él, y lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, ese Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, ya no hay más miedo, ya no hay más temor. Pedro abre las puertas del cenáculo y empieza a predicar, a decir: "Hey, ese Jesús que ustedes mataron, nosotros lo vimos resucitado". Seguramente les dijo: "Hey, desayunamos con él en la playa". Acuérdense, todos estos días que hemos estado leyendo los pasajes que Jesús se le aparece a sus apóstoles, seguro les dijo: "Hey, estuvimos comiendo con él en la playa pescado y pan porque lo vimos resucitado. Ese que ustedes mataron está vivo". Y mira, y Pedro empieza a predicar. ¿Y quiénes estaban afuera del aposento alto? Estaban los que seguramente ellos tenían miedo de que los mataran. Y ahora ya no hay más miedo en Pedro ni en los demás. Hasta el punto que todos salen del cenáculo, todos salen del aposento alto y van por todo el mundo predicando. Van por todo el mundo predicando sin más miedo, sin temor, hasta el punto que la mayoría de ellos murieron mártires. La mayoría de ellos entregaron su vida por Jesús. Pedro, el que lo negó 3 veces, después se deja crucificar al revés, boca abajo, para morir igual que el maestro. Yo te hago una pregunta y no quiero que me la responda en este momento, pero quiero que nos respondamos en el corazón. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Esa es la pregunta verdadera. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Porque el verdadero evangelizador tiene parresía, valentía, audacia, no importa lo que se venga encima, no importan las críticas. Mira, nosotros en nuestros países, ¿qué es lo peor que nos pueden pasar? Se burlarán de nosotros, nos criticarán. Yo digo esto con humildad, yo he tenido el regalo de estar predicando en varios países del mundo, en países donde no es libre el cristianismo,
Y yo me impacto en estos países que he ido, cuando muchos de los eventos los tienen que hacer ocultos, sin que el gobierno sepa, porque si no, pueden ser ellos asesinados. Y yo me impacta muchos en países del Medio Oriente, estos hombres y mujeres que aman la renovación, estos hombres y mujeres enamorados de Jesús, que no les importa lo que haya, no les importa la persecución, están exponiendo su vida cada día porque saben que esto no termina aquí, sabemos que estamos de paso y un día estaremos en la eternidad. Por eso si todavía hay miedo, temor, inseguridad, como parece al principio que tuvieron las mujeres que eran de Jesús resucitado, que le pidamos al Espíritu Santo hoy, que el Espíritu Santo nos llene de valor, nos bautice, para que al igual que estos hombres y mujeres en Pentecostés, salgamos a predicar con libertad, sin miedo, sin temor. Entonces, ese es el final primero de Marcos. Pero después viene el final bonito que a mí me gusta leer y es un final muy carismático. Por eso los invito a que vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 en adelante. Marcos 16, del 15 en adelante. O sea, eso se le aparece a las Marías y a Salomé. Después, tú ves, termina el Evangelio y en el capítulo 9 vuelve a contar Marcos que Jesús se le apareció a María. O sea, como que dice, hey, no, el final no puede ser miedo. El final es de valor, de valentía, de anunciar. Después dice Marcos que se le aparece a los dos discípulos de Maús y después, por último, a los apóstoles que estaban sentados a la mesa. Y versículo 15 dice, y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y pon cuidado aquí porque este me encanta Marcos porque es un final bien carismático. Dice, estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Porque quise empezar con Marcos y digo, es un evangelio bien carismático, porque San Pablo también dice en una de sus cartas, el reino de los cielos no es de palabrería, el reino de los cielos es de poder, el reino de los cielos es de poder. La iglesia confía en nosotros, renovación carismática, en nosotros carismáticos, que somos hombres y mujeres de evangelización. Y que somos hombres y mujeres de evangelización no solo porque hablamos de Jesús, sino que nuestra predicación, al igual que la de los apóstoles, va acompañada de signos y señales. Ellos salieron a predicar por todo el mundo, pero no era solo hablar de Jesús, era imponer las manos sobre los enfermos y se sanaban, a orar en nuevas lenguas, a usar carismas extraordinarios para que la gente no solamente creyera por lo que ellos decían, sino por el poder de Dios que se manifestaba a través de ellos. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, es bien interesante. Escuchamos algunas de las predicaciones, por ejemplo, que hizo Pedro, pero mucho de lo que nos narran los Hechos de los Apóstoles de Pedro y Juan no fueron las predicaciones, fueron los milagros que ellos hicieron. Fueron los milagros que ellos hicieron en el nombre de Jesús, de levantar paralíticos, miles de milagros nos cuentan. Entonces, yo quiero hoy, Renovación Carismática, al comenzar esta enseñanza, antes de entrar a hablar al proceso de evangelización, que nosotros estamos llamados a clamar todos los días un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, para que si hay miedos, para que haya temor, el Espíritu Santo nos llene de valor, de parresía, y que nuestra predicación, que nuestra evangelización no solamente sea de palabras, sino que sea acompañada de signos, de señales, y para eso tenemos que usar los dones y carismas extraordinarios que nos regala el Espíritu Santo. Yo hoy estoy aquí, yo siempre lo digo y no tengo tiempo aquí para contar mi testimonio personal, pero yo estoy aquí no porque me hablaron de Jesús. Yo nací católico, estudié toda mi vida en un colegio católico. Yo estoy aquí porque a los 18 años de edad, después de 4 años de una enfermedad gravísima de mi papá, que no había solución, un sacerdote de la Renovación Carismática oró por él y mi papá quedó sanado milagrosamente. Yo era un muchacho de 18 años en todas las cosas del mundo. ¿Y por qué viene mi conversión? No porque me hablaron de Jesús, porque yo vi el poder de Jesús.
Yo vi a mi papá en una cama 4 años. O sea, es que a mí no me lo contaron, yo lo vi. Yo no tuve un papá en mi adolescencia, a los 14, a los 18 años. Y yo vi cómo el Señor obró milagrosamente y le dio la sanación. Y después de eso me regaló a mi papá 27 años más. Mi papá falleció hace 3 años. O sea, y la sanación fue en 1994. O sea, a mí no me contaron, yo vi el poder de Dios. Y yo siempre digo, si Dios no hubiera sanado a mi papá, lo más seguro es que yo no estaría hoy aquí sentado. Lo más seguro es que yo no estaría hoy sirviendo a Dios. Yo realmente me enamoré de Jesús, me encontré con Jesús porque vi que es un Dios vivo, que Jesús es real, que Jesús sigue actuando, que Jesús sigue haciendo grandes maravillas. Entonces espero que nosotros, Renovación Carismática, no perdamos nuestra voz profética en la evangelización, que seamos hombres y mujeres que hablemos de Jesús, pero sobre todo que la gente pueda tener un encuentro personal con Jesús, porque Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue bendiciendo. Entonces esta una pequeña introducción, digamos, para ya entrar a hablar del proceso de evangelización. Entonces vamos a ver si me es posible. Gracias, aquí veo que ya puedo compartir mi pantalla. Espero que la vean. No sé si alguien me hace ahí alguna señita, cualquiera, todos si me alzan la mano, si lo ven. ¿Están viendo la presentación? No veo que nadie me alce la mano. Ok, perfecto, listo. Gracias, muchas gracias. Entonces, el proceso evangelizador para ser anunciadores del reino. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo sería este proceso de evangelización. Y se pueden olvidar de todo lo que yo voy a hablar en esta noche, pero no se les olvide este cuadro, por favor. Si quieren, tómenle ahí una foto o un pantallazo o algo, porque este es el punto central. Para mí, este es el proceso de evangelización. Para mí, este es el proceso de evangelización para cualquier cristiano. Mire, yo sirvo en la renovación, pero yo trabajo para una diócesis aquí en Estados Unidos. Yo trabajo con el obispo directamente. Yo soy el director de evangelización y ministerios multiculturales para la diócesis. Y este es el proceso que yo presento en todas las parroquias. Y es el mismo proceso que debemos llevar nosotros en la renovación. Lógicamente, nosotros dándole ese tinte carismático que yo acabé de hablar al principio. Pero déjenme, les doy una pequeña explicación a este diagrama y después empezamos hablar en detalle de cada uno de los elementos, porque para mí este es el proceso de evangelización. Y primero quiero centrarme en la palabra Jesús que está ahí, que más que una palabra es Dios. El centro de la evangelización, el centro de la evangelización tiene que ser Jesús. Varios de los papas nos los han recordado. No puede existir una verdadera evangelización si no se proclama el nombre de Jesús. La evangelización es simplemente hablar de Jesús. Mira, te digo algo. Hay veces la evangelización la complicamos, la complicamos. A veces ponemos demasiadas cosas. El mensaje de la evangelización pudiera ser resumido en una frase. El mensaje de la evangelización se resume en una frase. Y esa frase es: Jesús está vivo. O Jesús ha resucitado. O a los más modernos que les gusta decir, la tumba está vacía. Ese es el mensaje de la evangelización. Ahora estamos en este tiempo pascual, acabamos de celebrar la resurrección de Jesús. ¿Qué necesita el mundo de hoy? Saber que hay un Dios que está vivo. Hey, ¿qué necesita el mundo de hoy? La gente que tiene problemas, dificultades, o la gente que tiene todo en el mundo. La gente que tiene dinero, fama y que no son llenos, que no tienen felicidad. ¿Por qué? Porque la gente de hoy lo que necesita es saber que Jesús está vivo, que hay un Dios que ha vencido el pecado, que ha vencido el demonio, que ha vencido la muerte. Un Dios que se hizo hombre al igual que nosotros, pero resucitó. Por eso, hermanos y hermanos, el mensaje de la evangelización tiene que ser Jesús. Parece que es algo muy obvio, pero tristemente muchas veces perdemos este foco. Por eso el Papa Francisco, y hoy voy a estar hablando bastante del Papa Francisco, porque mi presentación va a estar concentrada en Evangelii Gaudium, ¿no? Hoy dándole un poco de honor a este gran Papa de Latinoamérica que el Señor nos regaló. Y el Papa Francisco decía algo, lo voy a parafrasear, más o menos decía así. Y decía, hay veces hablamos más de la iglesia que de Dios. Hay veces hablamos más del Papa que de la palabra de Dios. Hay veces hablamos más de la ley que de la misericordia, que de la gracia. Mira, y esto es bueno que lo decía el Papa Francisco, lo vuelvo a repetir, estoy parafraseando, no son las palabras exactas, pero van en esta línea. Dice, hay veces hablamos más de la iglesia que de Dios. Hay veces hablamos más del Papa que de la palabra de Dios. Hay veces hablamos más de la ley, de la justicia, que de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Por qué digo eso?
Porque hay veces en la iglesia y nosotros en la renovación podemos perder el centro de la evangelización. Y hay veces estamos más concentrados en hablar de nuestro grupo de oración. Estamos más concentrados en hablar de nuestra comunidad. Estamos más concentrados en hablar de X o Y predicador. Estamos más concentrados en hablar de la renovación carismática que hablar de Jesús, que hablar de Jesús. A mí siempre me gusta decir, hey, la misión de nosotros en la renovación no es que la gente venga a los grupos de oración. Esa no es nuestra misión central. Nuestra misión central es hablar de Jesús. Es que la gente se enamore de Jesús y por ende, escucha eso, la gente va a venir a nuestro grupo de oración, la gente va a venir a nuestras parroquias. ¿Yo por qué amo la renovación carismática? ¿Yo por qué amo la iglesia católica? Porque ahí fue donde conocí a Jesús. ¿Yo por qué amo la renovación? Porque fue en un grupo de oración donde me presentaron a Jesús, donde me enamoré de Jesús. Entonces nuestra misión es hablar de Jesús, hablar de Jesús. Entonces por eso que no se nos olvide el centro, porque a veces hablamos de muchas otras cosas y no presentamos al Señor, a Jesús. Entonces este proceso de evangelización es un proceso que primero lo tenemos que vivir nosotros, los evangelizadores, pero también a todas las personas que estamos evangelizando las debemos llevar por este proceso. Y el proceso empieza aquí donde dice la palabra descubrir, descubrir. O sea, el primer proceso son tres pasos, digamos, en este proceso de evangelización, que es un ciclo que se repite. Por eso tú ves las flechas de una manera circular. Porque es un ciclo que se repite, es un ciclo que se repite, no termina. Cada día tenemos que hacer esto. Y el ciclo comienza con descubrir a Jesús, descubrir a Jesús. ¿Y cómo se llama eso? Un encuentro personal, un encuentro personal con el Señor. Yo enseguida voy a hablar de cada uno de estos elementos. Por eso vamos a decir primero, el primer paso es descubrir a Jesús, o sea, tener un encuentro personal con el Señor. El segundo paso es seguir a Jesús. Es seguir a Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando, ¿cuál es nuestro propósito? Que la gente se enamore de Jesús, que la gente tenga un encuentro personal con el Señor. Y después de enamorarse de Jesús, de tener un encuentro personal con el Señor, que lo empiecen a seguir, que lo empiecen a seguir. O sea, seguir a Jesús es el segundo paso y es lo que nosotros llamamos discipulado. Discipulado. Los hombres y mujeres de la palabra de Dios que se encontraron con Jesús, que se enamoraron con Jesús, lo empezaron a seguir. Y en ese proceso de seguimiento, Jesús los empezó a formar, a enseñar para que crecieran en el conocimiento de Él. Y el tercer paso es compartir a Jesús. Entonces, primero, descubrir a Jesús, o sea, tener un encuentro personal con Jesús. Segundo, seguir a Jesús, o sea, llevar un proceso de discipulado. Y tercero, compartir a Jesús, compartir a Jesús. En otras palabras, ser testigos o ser misioneros del Señor. Por eso el Papa Francisco también nos recordó desde el documento de Aparecida, que todos sabemos este documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tuvo la reunión en Aparecida, Brasil, y me imagino que ustedes saben, el Papa Francisco en ese entonces, Jorge Mario Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, él fue el editor principal de ese documento. Y en ese documento hablaba que teníamos que ser discípulos misioneros, discípulos misioneros. Después cuando escribe Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, esta exhortación apostólica, el Papa Francisco explica ahí, no pueden ser dos palabras diferentes, es como si fuera una sola palabra, discípulo misionero, porque es que es el que el verdadero discípulo, el que está a los pies del maestro, no se puede callar a Jesús. El que está a los pies del maestro no se puede quedar callado. Cuando está enamorado de Jesús, cuando tiene un encuentro personal con Jesús todos los días, necesariamente tiene que compartir a Jesús. Y el que es un verdadero testigo, un verdadero misionero, no es solamente el que habla de Dios. Mira, es muy fácil hablar de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios sin creer en Dios. Yo conozco mucha gente que tiene grandes estudios en teología y no cree en Dios, porque tú puedes estudiar mucho a Dios y poder hablar de Dios y no creer en Él. Pero el verdadero testigo, el verdadero misionero es el que es un discípulo. El verdadero misionero es el que habla, el que proclama a Jesús, no simplemente como letras vacías, no simplemente como un concepto, es el que habla de Jesús porque es testigo. O sea, ¿qué significa testigo? Que ha visto a Jesús, que tiene una relación personal con Jesús, que sabe lo que piensa Jesús, que todos los días tiene un encuentro personal con el Señor. Por eso, hermanos y hermanas evangelizadores, este es el proceso de evangelización que yo quiero compartir con ustedes en esta noche y enseguida voy a empezar a profundizar un poquito, según el tiempo nos permita, en cada uno de estos
elementos, pero que no se nos olvide que es un proceso primero que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Yo quiero que tú te preguntes en tu corazón, cada uno no responda, cada uno se responde en su corazón. ¿Ya te encontraste con Jesús hoy? Porque todos los días tenemos que tener un encuentro personal con el Maestro. ¿Ya seguimos a Jesús hoy? ¿Realmente nos estamos formando todos los días? Y hoy ya hablaste de Jesús. Mira, el día ya se va a acabar. Por ustedes van a ser las 9, para mí ya van a ser aquí las 10 de la noche. ¿Ya compartiste a Jesús hoy? Porque no puede pasar un día sin compartir a Jesús. Por eso el Papa Francisco habla de la urgencia de la evangelización. Tenemos constantemente que hablar de Jesús. Entonces es un proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros, evangelizadores, y un proceso al que tenemos que llevar a las demás personas. Entonces déjenme entrar un poquito, hablar un poco de cada uno de estos elementos. Entonces, quiero, perdonen que ahí lo puse en inglés, el título Personal Encounter es un encuentro personal, un encuentro personal con el Señor. Y estos par de apóstoles del Señor, que su corazón arde en fuego, arde en alegría, arde en amor, porque realmente se han encontrado con el Maestro. Y a mí me encanta esta frase del Papa Francisco. Nuevamente les voy a dar varias citas de Evangelii Gaudium, por eso EGE, ¿cierto? Es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que todo el que quiera ser un evangelizador, deberíamos tener dos libros que ya no los teníamos que haber leído, o si no lo hemos hecho, los tenemos que leer. El primero es Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, San Pablo VI, Evangelii Nunciandi, que lo escribió en 1975, que habla de la evangelización en el mundo moderno y que es un documento que hasta el día de hoy, 50 años después, sigue actual. Y el segundo central en este momento es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, de realmente es muy fácil de leer, ¿no? El Papa Francisco nos da de una manera pastoral cómo evangelizar. Y a mí me encanta esta cita que, mira, hace él comenzando Evangelii Gaudium. Pon cuidado a estas palabras del Papa Francisco, porque mira lo que nos dice. Invito a cada cristiano. Mira, no está invitando a los que no creen en Jesús, está invitando a los cristianos. O sea, a cada uno de nosotros, a todos los que creemos en Jesús, a todos los que nos llamamos seguidores de Jesús. Dice el Papa Francisco, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. O sea, el Papa Francisco nos llama y todos los días tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Todos los días tenemos que tener un encuentro personal con el Maestro. Déjenme en paro un momentico la presentación para que no vean todo el rato la presentación, sino que nos podamos ver también nosotros. Pero el primer paso es descubrir a Jesús, encontrarse con Jesús, tener un encuentro personal con el Maestro, con el Señor. El primer objetivo de la renovación carismática a nivel mundial, tú sabes, la renovación carismática tiene 5 objetivos, de los cuales el cuarto es evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando ahora, el cuarto objetivo mundial de la renovación es evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Pero el primer objetivo de la renovación carismática es que las personas se conviertan a Jesús. Es que las personas se conviertan a Jesús. O sea, nuestra primera misión como renovación carismática es que las personas se conviertan a Jesús. Pero a mí me gusta cambiar la palabra conversión por otra palabra. A mí me gusta cambiar la palabra conversión por que las personas se enamoren de Jesús. O sea, nuestra misión es que las personas se enamoren de Jesús. Porque cuando uno se enamora de Jesús, la vida cambia. Cuando uno se enamora de Jesús, hay una conversión. O sea, enamorarse de Jesús significa tener un encuentro personal con el Señor. Tener un encuentro personal con el Señor. Yo una vez escuché a un sacerdote, a lo mejor ustedes han oído hablar de este sacerdote, un sacerdote muy conocido en la renovación, el padre Hugo Estrada, un gran sacerdote de Guatemala, ha escrito varios libros. Una vez estaba yo con él en una conferencia en Houston, hace algunos años atrás, y me acuerdo que él empezó a predicar y dijo, yo llevo 33 años de sacerdote. Dice, y apenas hace 18 años conozco a Jesús. Dijo, llevo 33 años de sacerdote y apenas 18 años que conozco a Jesús. Cuando él dijo eso yo no entendía. Yo decía, pero es que pasaron los otros 15 años. ¿Qué pasó durante toda tu época de seminario? ¿Cómo que 33 años de sacerdote y apenas hace 18 años conoces a Jesús? Pero después de reflexionar un momento, ¿no es la historia de cada uno de nosotros? ¿No es la vida de cada uno de nosotros?
Yo nací católico, me bautizaron a los 2 meses. Fui toda mi vida a un colegio católico con los monjes benedictinos en Medellín, Colombia, y nunca conocí a Jesús. Y me hablaron de Jesús a toda hora. Iba a la misa los domingos, todos los domingos. Rezábamos el rosario en mi casa todos los días. Yo digo rezábamos, pero realmente era mi mamá la que rezaba porque mi hermano, mi papá y yo nos quedábamos dormidos por ahí en el segundo misterio y mi mamá seguía rezando a pesar de que nosotros estamos ahí roncando, ¿cierto? Pero yo digo, yo me levanté en un ambiente católico y yo no conocía a Jesús. Solamente a los 18 años de edad, en un grupo de oración, después de la sanación de mi papá, voy yo a un grupo de oración de la renovación carismática. Y ese grupo de oración, y mira, vuelvo a decir mi conversión, ¿cómo viene? El grupo de oración, la primera hora para mí fue lo peor de la vida. La primera hora de ese grupo de oración que yo fui fue lo peor. Porque yo veía a la gente que alzando las manos, que baja al río, que el trencito. Yo, un muchacho de 18 años, en el mundo, completamente en el pecado, yo era sentado con los brazos cruzados. Después veo que hay un predicador laico en mi vida. Había visto un predicador laico, siempre está acostumbrado a monjes o a padres en el colegio, y él venía a decir un mundo de cosas que supuestamente los que somos cristianos no deberían hacer. Y yo pensaba, bueno, ¿será que mi mamá le contó todo lo que yo hago? Porque parece que estaba hablando de todo lo malo que yo hacía en la vida. Entonces, la primera hora fue para mí una tortura, pero la segunda hora, cuando yo veo que empiezan el momento de oración, cuando yo veo gente que ora en lenguas, gente que tiene interpretación de lenguas, oigo profecías, oigo testimonios de otra gente que un cáncer terminal y que el Señor la sanó. Yo esa segunda hora era como un niño llorando, yo no entendía qué me pasaba. Después lo entendí. Esa noche, no anoté esta fecha porque esta fecha es solo mía, esta fecha es solo mía, pero jamás se me va a olvidar. Era un miércoles, 1 de noviembre de 1994. Cuando estoy en ese grupo de oración, y yo puedo decir, esa noche conocí a Jesús a los 18 años de edad. Tuve un encuentro personal con Jesús. Realmente me di cuenta que estaba vivo. Realmente me di cuenta que era el Señor, que era Dios. O sea, esa noche tuve ese enamoramiento de Jesús que cambió, que transformó mi vida. Y estoy seguro que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. Por eso, hermanos y hermanas, nuestra misión como evangelizadores es que las personas se enamoren de Jesús, es que las personas tengan un encuentro personal con el Señor. Por eso el Papa Francisco hablaba tanto de la cultura del encuentro, que la gente se encuentre con el Señor. Yo te hago hoy una pregunta. ¿Estás presentando a Jesús en la evangelización? ¿O estamos hablando de demasiadas cosas y la gente no se enamora de Jesús? Mira, déjame hacer unas pequeñas conexiones con los grupos de oración, con las comunidades de renovación. Porque a veces hablamos de tantas cosas en nuestro grupo de oración y muchas veces perdemos la oportunidad de presentar a Jesús. Santa Teresa de Jesús también habla. Hay dos tipos de conversiones. Hay una conversión que es por temor y hay una conversión que es por amor. Una conversión que es por temor, una que es por amor. La del temor es, uy, yo voy a cambiar de vida porque yo no me quiero ir para el infierno, ¿cierto? Esa es una conversión por temor. Dice Santa Teresa, no es la conversión perfecta. La conversión perfecta es la por amor. Ey, yo me enamoro de Jesús y como estoy enamorado de Él, por ende mi vida cambia, porque yo ya quiero estar con Jesús, quiero hacer las cosas que hace Jesús. A mí me gusta poner el ejemplo de un par de muchachos que se enamoran. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia en la universidad, tuve algunas compañeras de la universidad, por ejemplo, que no les gustaba el fútbol para nada. No les gustaba el fútbol para nada, no sabían nada de fútbol, pero se volvieron novias de alguno de mis amigos y nosotros, yo soy un amante al fútbol, hasta el día de hoy me gusta ver fútbol, jugar fútbol. Y entonces una de estas muchachas que no sabía nada de fútbol, que no les gustaba, se puso de novio de uno de mis amigos que era un amante de fútbol. Y de la noche a la mañana a esta muchacha le empezó a gustar el fútbol, empezó a ir al estadio, empezó a ir a los partidos de fútbol, sabía cosas de fútbol. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba enamorada de este muchacho y quería estar con él, quería salir con él, quería acompañarlo. Lo mismo pasa cuando nos enamoramos de Jesús. Cuando nos enamoramos de Jesús, la vida va a empezar a cambiar. No porque nos digan, no porque, uy, qué miedo, morir para el infierno. No, la vida va a cambiar porque yo estoy enamorado de Jesús. Y yo ya no quiero andar más en las cosas del mundo, en las cosas que me alejan de Dios. Yo quiero andar en las cosas de Jesús. Entonces yo quiero preguntarte, hermano y hermana evangelizador, ¿todavía estamos metiéndole miedo a la gente? ¿O realmente le estamos hablando a la gente de un Jesús vivo, de un Jesús que nos ama, de un Jesús cercano, de un Jesús que les va a ayudar en sus problemas, de un Jesús que tiene poder para sanar? Porque cuando las personas conozcan a este Jesús, la vida va a ser cambiada, la vida va a ser transformada. Porque a lo mejor muchos de nosotros nos convertimos al principio por temor,
pero esa no es la conversión perfecta. La conversión perfecta es realmente cuando nos enamoramos de Jesús. A mí me preocupa porque hay muchos grupos de oración que le meten temor a la gente. Entonces mucha gente cambia por temor, por temor. Ay, porque le dicen que me va a ir mal en la vida, que me voy a ir para el infierno y la gente se llena de temor y la gente cambia, pero esa conversión tarde que temprano va a tener una reversa. Nosotros sabemos que hablar es de Jesús y cuál es el camino de Jesús, el camino de gracia, de felicidad. Y cuando la gente sigue a Jesús, la vida va a ser cambiada, la vida va a ser transformada. Pudiéramos dar toda una prédica solamente hablando del encuentro con Jesús, pero yo sé que tenemos mucho que hablar. Entonces vamos a seguir al segundo paso, al segundo elemento. Uy, dame un segundo que aquí ya, ok, perfecto, aquí está, para seguir en. Ya no me la deja compartir. Ok, perfecto, aquí está. Entonces, primero, encuentro personal. Segundo, discipulado. Segundo, discipulado. Entonces, el proceso de la evangelización no termina solo con que las personas se enamoren de Jesús. Mira, una de las críticas que nos hacen a la renovación carismática es que encendemos a la gente en fuego, ¿cierto? Y nuestros congresos, la gente se enamora de Jesús, la gente se llena del Espíritu Santo, pero en muchos lugares no damos seguimiento. En muchos lugares no damos seguimiento. En muchos lugares solamente la gente se enamora de Jesús, el entusiasmo, pero no llevamos un proceso de formación, no llevamos un proceso de enamoramiento, no llevamos un proceso de discipulado. Entonces el proceso de evangelización es llevar a las personas que se enamoren de Jesús, pero cuando las personas se enamoran de Jesús, dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo quiero conocer más de Jesús, yo quiero conocer más de Él. Vuelvo a decir, a mí me gusta poner estos ejemplos humanos, pero tal vez son los ejemplos más similares. Si un muchacho vio a una muchacha que le gustó, ¿cierto? Amor a primera vista, le atrajo físicamente, ese muchacho ¿qué va a querer? Por lo menos acercarse a ella, pedirle el teléfono o invitarla a salir para poder conocerse. Si se quedó solo en ese primer enamoramiento y este muchacho ni se atrevió a hablarle a esa muchacha que le gustó, ni se atrevió a pedirle el teléfono, ni la invitó a salir, a lo mejor ahí terminó la historia. Nunca más en la vida se volvieron a ver. Lo mismo nos debe pasar a nosotros, a los que evangelizamos. Hey, cuando se enamoran de Jesús, cuando el corazón está en fuego, ¿cierto? Como vimos estos discípulos, cuando el corazón está en fuego, bueno, vamos a llevarlo a un proceso de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es un proceso de crecer en el amor de Jesús. Es un proceso de crecer en el amor del Señor. Por eso estos par de discípulos que están ahí, están con la Biblia en la mano, están con la Biblia en la mano y también están con esta llama del Espíritu Santo, porque pudiéramos hablar de muchos elementos. No tenemos tiempo, yo quiero mencionar dos elementos del discipulado, que primero tenemos que vivir nosotros como evangelizadores, pero llevar a las demás personas a vivir. Lo primero es la Sagrada Escritura. Primero, nosotros evangelizadores, hermanos y hermanas, no podemos ser evangelizadores si no hablamos de la palabra de Dios. Mira lo que decía el Papa Francisco, Evangelii Gaudium, numeral 174. Las Sagradas Escrituras son la fuente de la evangelización. O sea, en otras palabras, la evangelización brota de la Sagrada Escritura. Hace rato dijimos, el centro de la evangelización es Jesús. Hey, ¿dónde vamos a conocer de Jesús? En la Sagrada Escritura, de manera especial en los evangelios, pero en general en la Sagrada Escritura. Jesús es la palabra. Entonces, no puede haber evangelización sin Sagrada Escritura. No puede haber evangelización sin la palabra de Dios. Y en el numeral 175 nos dice el Papa Francisco, la evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios. La evangelización requiere familiaridad con la palabra de Dios. Déjenme hablar un poquito de este primer elemento del discipulado. Y yo sé que estoy hablando aquí con servidores, con líderes, con evangelizadores de la renovación carismática. Nadie me alza la mano, por favor. Yo hago preguntas no para alzar la mano, sino para responderse en su corazón. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? Y estoy hablando literalmente. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia de principio a fin? Segunda pregunta, ¿cuántos minutos al día lees la Biblia? Porque para poder ser evangelizadores, nos dice el Papa Francisco, tenemos que tener familiaridad con la palabra de Dios. Para ser evangelizadores, tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Para ser evangelizadores, tenemos que estar enamorados de la palabra. Papa Francisco, me acuerdo, 2014, y no estoy mal, cuando estuvo en el Estadio Olímpico de Roma, un encuentro con la renovación carismática, más de 50.000 personas en el estadio, dijo, hey, yo recuerdo que los carismáticos siempre andaban con la Biblia en la mano.
Yo lo recuerdo, decía él, de en Buenos Aires los carismáticos siempre andaban con la Biblia. Y en el Estadio Olímpico de Roma dijo, quiero que me alcen la Biblia a todos los que la trajeron. Dijo que hubo un silencio sepulcral en el Estadio Olímpico de Roma, porque casi nadie había llevado la palabra de Dios. Y el Papa Francisco hizo ahí renovación. Yo los conocí a ustedes porque eran enamorados de la palabra. Hoy, hermanos y hermanas, estamos llamados, si lo hemos perdido, a enamorarnos nuevamente de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo vamos a hablar de Jesús si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a hablar del Señor? Cómo Él pensaba, cómo Él actuaba, cómo Él amaba, cómo Él perdonaba, cómo Él vivía. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Aquí, de manera especial en los evangelios, pero en general en toda la palabra de Dios. O sea, para poder evangelizar y hablar de un Dios que está vivo. Y lógicamente el Papa Francisco también hablaba, hey, el querigma, la proclamación de la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús está vivo. El querigma tiene un conjunto trinitario. Lógicamente cuando vamos a hablar de Jesús hay que hacer relaciones al Padre, hay que hacer relaciones al Espíritu Santo. Pero ¿dónde lo vamos a conocer? En la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos y hermanas, el verdadero evangelizador es el que lee la palabra de Dios, es el que medita la palabra de Dios, es el que rumia. La iglesia usa esa palabra, rumiar la palabra, pero es una palabra muy mundana porque es lo que hacen las vacas. Ustedes recuerdan, rumiar es las vacas toman el pasto. Usted cuando no tenga nada que hacer, un día póngase a mirar una vaca todo el día y la vaca no come mucho rato, pero uno parece que estuviera como masticando chicle todo el tiempo. Y es un proceso que llama el proceso de rumiar. Y eso no me inventé yo. La iglesia usa ese proceso. La iglesia habla de que tenemos que rumiar la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa? No es solo leerla, es profundizarla, es meditarla, es rumiarla. Los padres del desierto en los primeros siglos de la iglesia eran unos campeones en santidad y ellos todos los días escogían solamente un pequeño versículo de la palabra de Dios, pero todo el día se lo repetían, se lo repetían, se lo repetían y por eso tenían familiaridad con la palabra. Entonces no es solo leer la palabra, es meditarla, es contemplarla, es estudiarla, es vivir la palabra. San Juan nos dice, tenemos que vivir la palabra, tenemos que vivir la palabra. Entonces, primero, hermanos y hermanas evangelizadores, tenemos que ser enamorados de la palabra de Dios. Yo no conozco tus grupos de oración o tus comunidades, pero puedo hablar libremente. Pero a mí me preocupa cuando hay algunos grupos de oración se ha desplazado la centralidad de la palabra de Dios. Y nos ponemos a predicar mejor de otros libros, de otras cosas que no son malos, pueden ser muy buenos, pero nada puede reemplazar la palabra de Dios. Y si estamos haciendo la predicación otra cosa, tiene que haber relación, tiene que haber conexión con la palabra de Dios. Entonces, el verdadero discípulo, nosotros no tenemos el regalo de caminar ahora con Jesús vivo como lo hicieron los primeros discípulos, pero por eso nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su palabra, porque el verdadero discípulo es el que aprende del maestro, el que aprende del maestro. ¿Y dónde vamos a aprender de nuestro maestro que es Jesús? De la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, lo primero del discipulado es, hey, los que se enamoraron de Jesús, llevémoslos a un proceso de enamoramiento, de conocimiento de la palabra de Dios y nosotros como evangelizadores también ser hombres y mujeres de la palabra, también ser hombres y mujeres de la palabra. Segundo elemento, y solo por cuestión de tiempo son muchos más, que es el proceso de evangelización, es la oración, es la oración. Mira lo que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el numeral 150, dice, exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quienes ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. O sea, el Papa Francisco dice, el verdadero evangelizador tiene que hablar de un Dios que uno conoce y que habla de él como si uno lo estuviera viendo, como si uno lo estuviera viendo. Vuelvo a repetir, hoy no tenemos a Jesús vivo y real, o sea, lo tenemos vivo y real en la Eucaristía, lógicamente, pero no de la manera como lo vieron los discípulos. Pero sabemos que a Jesús podemos tener todos los días un encuentro personal con Él en la oración. Hermano y hermana, nadie puede ser evangelizador si no ora. Nadie puede ser evangelizador si no pasa horas a los pies del Maestro. El verdadero, volvemos al término discípulo misionero. A veces pensamos que evangelizador es solo hablar de Jesús. Uno no puede ser evangelizador si todos los días no tiene un encuentro personal con Jesús, no tiene un enamoramiento con el Maestro, no tiene un enamoramiento con el Maestro. Mira, todos ustedes han oído hablar de Patty Manfield, Patty Gallagher, que fue una de estas
jóvenes que estuvo en el Arca y la Paloma, el lugar donde comenzó la renovación carismática a nivel mundial. Todo el regalo de vivir a unas 5 horas de la casa de retiro del Arca y la Paloma. Voy frecuentemente allá a renovar mi amor a la renovación carismática. Y ustedes saben, Patty Manfield fue una de las estudiantes que estaba ahí. En ese momento tenía 19 años de edad. Y Patty dice, cuando uno oye el testimonio de Patty, ella dice que una señora vino a darles una de las predicaciones. Y Patty siempre dijo, Patty estudiaba en una universidad católica, estudiaba teología, sabía cosas de Dios. Y vino una mujer sencilla, una mujer de un grupo de oración, y Patty se sentó y dijo, bueno, esta mujer que me va a venir a hablar de Dios, ¿qué va a saber de Dios? Y dice que estaba ya muy rebelde, ¿cierto? Una muchacha joven, dice que cruzó sus brazos y dice, bueno, a ver, ¿qué sabes de Dios? Dice que después de unos minutos, Patty dice, fue una de las predicaciones que más le impactó. Y Patty dice, porque es que esta mujer hablaba como si acababa de desayunar con Jesús. Esta mujer hablaba de Jesús como si acabara de desayunar con él y después vino a darnos la predicación. O sea, era una mujer de oración, una mujer que conocía a Jesús, no solamente por lo que le decían los demás, no solamente por la Sagrada Escritura, sino porque al día pasaba horas en intimidad con el Señor, horas en intimidad con el Maestro. Yo te quiero invitarte, hermano y hermana, evangelizador, ¿cómo está tu vida de oración? Y no me estoy refiriendo solo a la oración comunitaria, que yo asumo que ya todos lo hacemos. Vamos al grupo de oración, vamos a la misa por lo menos los domingos, y estoy seguro que muchos vamos a misa todos los días, pero hoy está hablando de la oración personal, a solas con el Maestro, hablarle a Jesús para escuchar su voz, amar a Jesús, pero dejarnos amar por Él. No podemos salir a hablar de Jesús si no lo conocemos. No podemos salir a hablar del amor de Jesús si no experimentamos su amor constantemente en nuestras vidas. Entonces el proceso de evangelización implica que la persona descubra a Jesús. En otras palabras, se enamore de Él, tenga un encuentro personal con el Jesús. Después tenemos que llevar a las personas a que sigan a Jesús, a que sean discípulos, a que sean hombres y mujeres de palabra de Dios, hombres y mujeres de oración, para así llegar al tercer paso, que es compartir a Jesús. En otras palabras, ser testigos, ser misioneros. Y vamos a hablar un poquito de ese tercer elemento, o sea, de ser realmente testigos de Jesús, de ser realmente testigos de Jesús. Y mira, puse esa imagen de ese avión con ese pasaje, Juan 3:16, que seguramente todos lo saben. Tanto amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todos tengan vida eterna. Pero ¿sabes por qué puse este gráfico? Porque me acuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, hace unos 24 años, cuando llego a vivir a Estados Unidos, yo llegué a Florida y estaba en una de las playas de Florida y vi que pasó un avión, así como este, por toda la playa, recorriendo toda la playa de la Florida de sur a norte, millas, millas, recorriendo millones de personas viendo eso, porque la playa llena seguramente de miles o millones de personas. ¿Y sabes qué decía el letrero? El letrero decía de ese avión que yo vi, decía, se hacen abortos hasta el noveno mes de embarazo y estaba el teléfono donde podían llamar. Y yo cuando vi eso me impactó, porque ahí se cumplía lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Porque imagínate cuántos millones estaban gastando para invitar a la gente a matar a sus propios hijos. Pero los hijos de las tinieblas son valientes y no les da miedo. Y cuando yo vi ese letrero, me impactó y dije, hey, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que tenemos la verdad, que tenemos el amor. ¿Cómo estamos evangelizando nosotros? No estoy diciendo que ahora todos ustedes van a contratar un avión con letreros de Juan 3:16. No, no me estoy refiriendo a eso. Pero lo que sí quiero hoy decir, hermanos y hermanas, que al ser testigos, al ser misioneros, hoy en día, como nos habló el Papa Francisco, nos habló, tenemos que ser una iglesia en salida. Papa Francisco muchas veces nos lo dijo, prefiero una iglesia accidentada, prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una iglesia que se enferme por quedarse encerrada, que una iglesia que se enferme por quedarse encerrada. Déjame, yo te hago una pregunta. ¿Tu grupo de oración está evangelizando o no? Respóndete en tu corazón. Y es una pregunta profunda. ¿Tu grupo de oración está evangelizando o no? Porque muchos grupos de oración nos hemos quedado simplemente encerrados.
Ah, si nos reunimos una vez a la semana por 2 horas, alabamos al Señor, bendito sea Dios, gloria a Dios. Estamos evangelizando. Pablo VI decía, la iglesia existe para evangelizar. En Evangelii Nunciandi, que les mencioné al principio de esta enseñanza, la iglesia existe para evangelizar. Vamos a poner eso en otras palabras. Lo que está diciendo Pablo VI es, si no estamos evangelizando, no hay razón de ser de que haya una iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Es la razón de ser de la iglesia. Y a mí me preocupa que en la renovación de nuestro grupo de oración nos hemos quedado encerrados. Nos hemos quedado encerrados. Yo no sé la realidad de sus grupos en Ecuador, pero hace años los grupos de oración parece que llovía gente del cielo. Decía uno, grupo de oración carismático, ¡pum! Parece que cayera gente del cielo. En el grupo de oración que yo empecé en Colombia en 1994 éramos 800 personas cada miércoles. 800 personas era el grupo de oración. Yo estos días hablé con alguna de las personas de Medellín y me dice, no, Andrés, si llegan 10, no llegan más. De 800 a 10 y nos hemos acomodado. Ah, sí, no, el Señor sabrá. No, no, el Señor sabrá, no. El Señor nos necesita. Entre comillas, el Señor no necesita a nadie, pero se entiende, el Señor necesita. No podemos seguir más encerrados. No podemos seguir esperando que la gente venga a nuestro grupo para que se enamore de Jesús. No podemos seguir encerrados. Ay, sí, los que lleguen para que se encuentren a Jesús. No. Hoy Jesús nos está llamando a que salgamos. Tenemos que llevar a Jesús al trabajo, a la familia, a la universidad, a la calle, para que la gente allá se enamore de Jesús. Y cuando la gente ahí se enamore de Jesús, lo más seguro es que van a venir a nuestro grupo de oración, lo más seguro es que van a volver a la iglesia, pero no podemos seguir más encerrados. Por eso tenemos que ser valientes, parresía, vuelvo a decir esa palabra que usa el Papa Francisco, tener audacia, poder salir. Por cuestiones de tiempo, yo quiero mencionar, y seguramente voy a pasar muy rápido, porque apenas me quedan 10 minutos para terminar mi enseñanza, pero yo quiero decir algunos elementos, y vuelvo a decir, si ustedes quieren tomarle foto a las pantallas que voy poniendo, porque a lo mejor va a pasar tan rápido que no les va a dar tiempo de escribir, algunos elementos de la evangelización. Tal vez en alguno me voy a concentrar y voy a profundizar más, pero algunos de los elementos de cómo ser testigos, de cómo salir. Porque, ¿sabes? Hay veces queremos ser evangelizadores solo en el grupo de oración. La gente quiere predicar solo en el grupo de oración o solo en un retiro en la parroquia. No, no, ahora estamos llamados todos a ser evangelizadores, a salir a la calle. Y hay veces es hablar de uno a uno. Déjame así, les comparto algunos de estos elementos. Vuelvo a decir, algunos pasaré más rápido. Pero, bueno, primero lo quiero decir, el Espíritu Santo es el agente principal de evangelización. Lo dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 122, pues realmente no son palabras originales del Papa Francisco, son palabras originales del Papa Pablo VI. El Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. O sea, sin Espíritu Santo no podemos evangelizar. El Espíritu Santo es el que entra a lo más profundo del corazón de las personas para cambiar sus vidas, para transformarnos. Entonces, lo primero que yo quiero decir de que es fundamental es la evangelización de persona a persona. Papa Francisco en Evangelii Gaudium 269 nos decía, Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora. ¡Ey! En la renovación nos encanta predicar en retiros, nos encanta predicar en congresos, nos encanta predicar en nuestros grupos de oración. Y no digo que no, tenemos que seguir haciéndolo, por supuesto, pero ahora se necesita una evangelización persona a persona, una evangelización que a tu vecina le puedas hablar de Dios, que a tu compañero de trabajo le puedas hablar de Jesús, que a tu compañero de la universidad que está en momentos difíciles le puedas presentar un Dios que está vivo, un Dios que está vivo. Por eso hoy es clave, hermanos y hermanas. Tal vez todos los que están aquí no van a ser grandes predicadores en un grupo de oración, en un congreso, pero todos los días el Señor nos da oportunidad de encontrarnos con personas para poderles hablar de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús evangelizaba de a uno. Jesús hablaba a multitudes, pero Jesús enamoraba a las personas de uno a uno. A Leví, Mateo, Pedro, Santiago, Andrés, Juana, María Magdalena, a todos fue una evangelización individual. Fue una evangelización individual para que lo conocieran a él y lo siguieran. La evangelización, y así empecé esta enseñanza cuando leí Marcos 16, tiene que ser una evangelización acompañada de signos y señales. Y para poder que la evangelización sea acompañada de signos y señales, tenemos que usar los carismas, tanto ordinarios como extraordinarios que nos regala el Espíritu Santo. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 130 decía, el Espíritu Santo también enriquece con distintos carismas para renovar y edificar la iglesia. Por eso hoy, hermanos y hermanas, tenemos que pedirle al Señor, sí, el carisma de hablar de Él, el carisma de la predicación, pero nuevamente, como decía Marcos 16, una evangelización acompañada de signos y señales,
que le podamos pedir al Señor nuevamente dones de sanación, dones de liberación, dones de hacer milagros, profecías, visiones. Porque realmente a través de los dones extraordinarios van a haber muchas personas que creen en el Señor. Pablo decía, y si una persona llega a tu comunidad y el Señor te revela algo de esa persona y tú se lo dices, ¿cómo esa persona no va a creer en Dios? ¿Cómo no va a creer alguien en Dios cuando ve que el Señor sana a alguien de una enfermedad terminal? Por eso, hermanos y hermanas, dice Pablo, aspiren a los carismas, pidan los carismas, renovación carismática. Tenemos que ser una voz profética, que pidamos los carismas para que nuestra evangelización no sea solo de palabrería, sino nuestra evangelización acompañada de signos y señales. Papa Francisco también habla de la conexión de la evangelización con la misericordia. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Evangelii Gaudium 114. Déjenme parar un par de minuticos en este, porque hay veces en la renovación carismática, en nuestra vida evangelizadora, en muchos lugares nos hemos concentrado a criticar a los demás. Nos hemos concentrado a juzgar a las personas. Yo a veces escucho ciertos evangelizadores, entre comillas, que no sé qué tanto estamos siendo tan evangelizadores al mandato de Jesús, que lo que se hacen es hablar mal de todo mundo, que lo que hacen es criticar a todas las personas y no se muestra un Dios compasivo, un Dios tierno, un Dios misericordioso. Yo a veces digo, yo creo que mi primera conversión fue por temor, porque decían tantas cosas malas que uno se iba a ir al infierno que yo dije, por si acaso, ¿cierto? Mi primera conversión fue por temor, después me enamoré de Jesús y mi vida cambió porque por ende, cuando uno se enamora de Jesús, la vida cambia. Pero hermanos y hermanas, hoy la gente necesita la misericordia de Dios. Hoy muchos se han alejado de la iglesia porque creen que no los amamos. Todos los ama Dios. Todos son bienvenidos. Mira, si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de enamorarnos de Él, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Por eso hoy tenemos que hablar de un Dios tierno, amoroso, compasivo, de un Dios que da oportunidades, de un Dios que no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, cuando nos enamoramos de Él y nuestra vida empieza a cambiar, como dice la palabra de Dios, Él no toma en cuenta todo lo que hemos hecho, de un Dios que muchas veces, a pesar de que caemos, mira, si la evangelización fuera solo para los santos, si los grupos de oración fueran para los santos, yo soy el primero que me tengo que ir. Y estoy seguro que detrás de mí todos los que están en esta pantalla, porque somos pecadores y todos los días fallamos. Pero Dios tiene compasión, tiene misericordia, tiene ternura. Hoy el mundo necesita saber que hay un Dios que los ama. Hoy el mundo necesita saber que hay un Dios que se hizo hombre y derramó hasta la última gota de sangre sin tener pecado, simplemente para salvarnos, para redimirnos a todos. Por eso el Papa Francisco nos habló tanto, hey, tenemos que hablar de la misericordia de Dios, que la gente se sienta acogida, que la gente se sienta amada. Te pongo un ejemplo bien rápido. Hace algunos años atrás, hacía muchos años no hablaba con un compañero del colegio en Colombia y logré conseguirme el teléfono y lo llamé. Estaba yo en un aeropuerto, él me contestó y me dijo, hey Andrés, yo creí que nunca en la vida ibas a volver a hablar conmigo. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque yo sé lo que tú haces, que estás en la iglesia, que sirves. Y me dijo, y tú sabes que yo me casé, me divorcié, ahora vivo con otra persona y la iglesia no me quiere, la iglesia no me ama. Entonces, por lo tanto, tú tampoco me amas, me dijo él. Y dijo, ¿quién te dijo que la iglesia no te ama? Dice yo, te amo igual, por eso te estoy llamando, porque quiero saber de tu vida, porque quiero saber cómo estás. Terminamos la conversación, le hablé un ratico de Jesús, que Jesús lo amaba todo. Hace un par de meses me llamó y me dijo cómo cambió su vida. Se enamoró de Jesús. Es un hombre ahora que va a misa todos los días, reza el rosario todos los días, va al grupo de oración, organizó su vida. Si yo en esa llamada telefónica lo hubiera criticado, lo hubiera juzgado, quién sabe dónde estaría él. Simplemente le hablé en esa conversación, fue una conversación de 10 minutos por teléfono y el Señor después se encargó de lo demás. Y ahora es un hombre no solamente que cambió su vida, que organizó su vida, pero un hombre completamente lleno del amor de Dios y se convirtió en un evangelizador. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que caminar con las personas donde estén, que el Señor tiene el momento de enamorarnos. Déjenme, acabo rapidito aquí, me quedan 2 minutos, solamente les voy a mencionar este par de slides y terminamos. Bueno, la evangelización puede ser a través de la predicación, de la música, del arte. No voy a tener tiempo de hablar de la dimensión social de la evangelización, pero el Papa Francisco
nos decía en este numeral 198, por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Es necesario que nos dejemos evangelizar por ellos. Mira, uno de los mandatos del Papa Francisco a Caris fue, hey, la iglesia espera de ustedes que sirvan a los más pobres, a los más necesitados. Por eso, hermanos y hermanas, hay una conexión entre la evangelización y la acción social. Y no es tanto ahí, vamos a ir a ayudar a los pobres. El verdadero mandato es que en cada uno de ellos, en los más pequeños, nos enamoremos de Jesús. Por eso el verdadero evangelizador está pendiente de las necesidades también materiales de los demás. Por eso Mateo 25, que yo digo es un texto de la palabra de Dios que generalmente me desvela, porque Jesús dice, hey, venid benditos al reino de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, era forastero y me acogiste, estaba en la cárcel y fuiste a verme, estaba enfermo y me visitaste. Dice, Señor, pero nunca te vimos. Dice, cada vez que lo hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo. Y después dice la palabra de Dios, dice, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, la renovación hay veces nos dicen, hey, somos muy buenos orando, pero somos muy pobres comprometiéndonos con los más necesitados. El verdadero evangelizador es el que está atento a las necesidades de los demás para realmente no solamente ayudarles, porque no es ayudarles, sino encontrar a Jesús en cada uno de ellos. Pudiera dar yo una predicación completa de esto, pero creo que ya me entienden el punto, simplemente por cuestión de tiempo. Hey, el verdadero evangelizador no es solamente el que habla de Dios, el verdadero evangelizador es el que se ensucia, el que se abaja a los más necesitados para suplir lo que ellos necesitan. Evangelización puerta a puerta, una de las mejores misiones que tuve en mi vida en Colombia, nunca se me va a olvidar, cerca de Bogotá, era ir a tocar puerta a puerta en las veredas para hablar de Jesús. No podemos dejar más que la gente venga, tenemos que ir a buscar a las personas. Esto ya lo mencioné, simplemente ahí si quieren tomarle la foto, que tenemos que ser evangelizadores llenos del Espíritu Santo. O sea, que nos abramos sin temor a la acción del Espíritu Santo y como decía el Papa Francisco, con parresía. Parresía significa audacia, valentía, muchas veces ir en contracorriente del mundo. Y termino con esto porque no es solamente hablar de Jesús, no es solamente hablar de Jesús. El verdadero evangelizador es el hombre y la mujer que vive en santidad. Y Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con las palabras, sino con la vida. Hermanos y hermanas, el mundo ha escuchado mucho hablar de Jesús. El mundo sigue escuchando hablar de Jesús, pero el mundo en este momento necesita hombres y mujeres que sean testigos, hombres y mujeres que vivan como Jesús, hombres y mujeres que amen como Jesús, hombres y mujeres que perdonen como Jesús, hombres y mujeres que abracen como Jesús, hombres y mujeres que miren como Jesús. Por eso el verdadero evangelizador no es solamente es el que habla de Jesús, el verdadero evangelizador es el que vive como Jesús. Y por eso nosotros en la renovación carismática hablamos de la vida en el Espíritu, que nos hablaba San Pablo en la carta a los Romanos desde el capítulo 8 en adelante. Nosotros por eso hablamos de la vida en el Espíritu, porque nadie puede ser santo por sí mismo, nadie. Solamente somos santos cuando somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, nos mueve, no solamente vamos a hablar como Jesús, sino que vamos a vivir como Jesús, vamos a vivir en santidad, vamos a vivir en el amor. Por eso, hermanos y hermanas, que no se nos olvide este proceso de evangelización. Jesús es el centro. Todos los días cada uno de nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que hablar de Jesús. Y cuando evangelizamos a los demás, debemos llevarlos a este proceso, a que se enamoren de Jesús, a que se conviertan en discípulos y a que se conviertan en testigos de Jesús. Yo sé que vamos a terminar con una oración enseguida que alguien va a dirigir, pero simplemente quiero pedirle a nuestra mamá, a la Virgen María, ella que es la madre de la evangelización, ella que fue la discípula perfecta, que tuvo a Jesús en el vientre, pero no se quedó con él, sino que lo dio a luz, lo trajo a todo el mundo. Que María Santísima ruegue por cada uno de nosotros, para que realmente seamos hombres y mujeres que anunciemos el reino de Dios con poder y con valentía. Dios los bendiga. De América.